Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Muy bien. Hemos estado hablando una serie sobre la primera carta a los Corintios y terminamos esta serie. Y yo tengo la costumbre de darles una serie doctrinal, capítulo a capítulo de la Biblia, y luego una serie devocional basada sobre todo en biografía y experiencias de personajes bíblicos. La idea de esto es llevar con equilibrio el fuego, la pasión y también la estabilidad de la palabra, la doctrina. Las dos cosas son bien importantes, así que, como dice la Escritura, el predicar y enseñar. Y esto nos ayuda en equilibrio a tener iglesia creciente, saludable y en mejor calidad. Por lo tanto, hoy comenzamos una nueva serie. Esta es una serie que pospuse durante algún tiempo en mi vida porque me parece una serie de gran importancia debido a quien se trata. Es decir, quiero iniciar una serie sobre el apóstol Pablo, que no es una serie ligera. Pablo es el segundo personaje más citado después de nuestro Señor Jesucristo en la historia de la iglesia. Prácticamente a él se le debe la estructura de lo que es la iglesia. La forma eclesiástica es establecida obviamente por Dios, pero a través del apóstol Pablo. Casi escribe todo el Nuevo Testamento, al menos la mitad, 14, si contamos la carta a los Hebreos, de 27 cartas. Entonces no es insignificante, es algo sumamente importante. Y esta serie que vamos a iniciar nos va a permitir darnos cuenta lo que Dios puede hacer con alguien que no parecía tan relevante humanamente hablando. Es decir, lo que se puede realizar, como le he titulado al inicio de esta serie, que es pequeño hombre, enorme fuego. Cada uno de nosotros puede sentirse, no que lo sea, pequeño, pero con la gracia de Dios te puedes transformar en alguien impresionante, de influencia y poderoso, sumamente benéfico en el reino de los cielos y para este mundo. Bendito sea Dios. Así que hoy iniciamos serie. Pequeño hombre, enorme fuego. Romanos capítulo 1, versículo 1, por favor. Y lo leeremos juntos como base, como inicio de esta serie. No sé cuántos mensajes me va a llevar. Cuando vimos a Pedro vimos casi todo un año. No sé cuánto nos va a llevar Pablo, pero yo sé que va a ser impresionante. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Qué forma de presentarse de él mismo, ¿verdad? Qué manera de presentarse a sí mismo, además con las credenciales en los frutos que eran lo que respaldaba estas palabras. ¿Saben? En 1986 hubo el despegue del Challenger con 7 personas, y me gustaría que vieran así bien rápidamente en 15 segundos de lo que fue esa ocasión, ese día. 7 personas, casi un tercio de los Estados Unidos vieron ese evento. Si lo pones por favor, ese video así brevemente, 15 segundos. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second. Algunos recuerdan ese acontecimiento. Casi un tercio de los estadounidenses lo estaban viendo, porque había personas que no eran necesariamente astronautas dentro de los 7 tripulantes, y explotó y fue desintegrado por completo. Ahora, la razón de la explosión se debió a una especie, voy a decirlo sin los términos que utilizan la gente de la NASA, porque usan términos más relevantes que se oyen bonitos y que luego no entendemos. Pero en realidad lo que pasó es que un empaque, por decirlo así, que impedía que la gasolina pasaba donde hubiera la combustión, falló el empaque. Un empaque. Es un acontecimiento creo que hasta de miles de millones de dólares, sin contar la pérdida de vidas humanas extraordinarias. Y explotó por un empaque. Yo no sé si lo compran en ferretería, estoy jugando por supuesto, seguramente es especial, pero es impresionante el hecho de que les fallara una piececita que a lo mejor no era tan importante en precio, pero sí en el costo de lo que ocasionó. Simplemente porque falló, dejó pasar el combustible y explotó. Amados,
Cuando se trata de asuntos importantes, las pequeñas cosas también son importantes. Cuando se trata del reino de los cielos y su expresión en este mundo, no podemos hablar de una vida que sea insignificante, porque hasta el más pequeño de los santos podría ser el más importante en el reino de los cielos según el propósito divino. De eso se trata la vida del que empezamos a ver hoy, el apóstol Pablo. Se le denominó Pablo, se le apodó Pablo, se llamaba Saulo, se le puso por apodo Pablo, que significa pequeño. Y créeme que le pusieron pequeño porque era pequeño. Físicamente, humanamente hablando, las características de este hombre no eran de manera natural sobresalientes, pero la gracia de Dios en él hicieron cosas espectaculares. Cuando uno lee un poco sobre la historia, la Biblia no lo describe físicamente, pero hay una carta no bíblica que escribe Tito y que se la manda a un hombre llamado Onesíforo. Por si buscaban nombres de aquellas épocas, ahí tienes uno, Onesíforo. ¿Cómo llama a mi niño? Ponle Onesíforo. Entonces, Tito, discípulo de Pablo, escribe a Onesíforo describiendo a Pablo, porque cuando Pablo va a visitar a Onesíforo en la ciudad de Listra, Onesíforo necesitaba saber cómo era Pablo para que al recibirlo lo pudiera reconocer, como cuando vas al aeropuerto y hoy ponemos un letrerito con el nombre. En aquel tiempo lo describieron, y así describe Tito, discípulo de Pablo, a Pablo. Dice él: hombre de pequeña estatura, calvo, de piernas arqueadas, vigoroso, cejijunto, o sea, las cejas juntas, de nariz un tanto sobresaliente, o sea, narizón, pero lleno de gracia. Yo no sé cómo me sentiría como pastor que alguna de mis ovejas me describiera de esa manera. O sea, esto no fue muy agraciado, que digamos, pero si se trataba de reconocerlo, pues obviamente lo tenía que describir como era verdaderamente. Y Pablo mismo, cuando escribe de sí mismo, le escribe a los corintios, que eran los que más lo criticaban, y escribe en 2 Corintios capítulo 10, el verso 10, les dice: porque a la verdad, dicen, Pablo está hablando de sus críticos, dicen, las cartas son duras y fuertes, las cartas de Pablo, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué decían los críticos de Pablo? Físicamente era alguien que pasaba desapercibido, débil, y su predicación, mal predicador, despreciable. ¿Te habías imaginado a Pablo así? Feo, pequeño, mal orador. Como que no es lo que uno ha pensado de un hombre que hizo tanto, porque él mismo escribe, y nadie pudo decir que no, que él hizo más trabajo, más relevante y por más tiempo. Él logró más que todos los apóstoles del Señor juntos. ¿Cómo le hizo este tipo débil, pequeño, insignificante para lograr tanto? Amado, tenemos que estudiar esto y saber lo que es capaz de hacer la gracia de Dios con todo aquel que se dispone, porque una vez que tú le crees a Dios, la gracia de Dios en ti te puede ir mucho más allá que cualquier limitación o lo que trata de impedirlo. Bendito sea Dios. Y veremos varias cosas. La primera, el privilegio de ser, de existir. Lo primero que tienes que entender, si quieres realmente pasar tus límites, es primero entender el privilegio que significa ser, existir. Dice la Biblia, abre la Biblia en Gálatas capítulo 1 versículo 15, leyendo las mismas palabras de este apóstol. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, ve esta frase, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora, cuando uno lee eso, uno dice: ah, sí, Pablo, te apartó desde el vientre de tu madre. Si te convertiste por ahí de los 30 años de edad, si fuiste perseguidor de la iglesia, matabas a los cristianos, arrastrabas mujeres y niños a la cárcel, eso dice la Biblia. ¿De dónde acá tú fuiste seleccionado desde el vientre de tu madre? Cuando uno ve esta porción, uno se da cuenta que Pablo tiene primero, para pasar tus límites, tienes que entender que tu vida, tu persona, tu esencia, tu ser,
no empieza a partir de que conociste a Jesús. Tú estás dentro de un proceso, de un plan, de un designio divino que te vio antes de que existieras, que te amó antes de crearte, que tenía plan para ti antes de estar en el vientre de tu madre y que ya haría cosas maravillosas en cuanto tú le dijeras sí y amén. Bendito sea Dios. Puedes, amado, ir en contra de todo aquello que te limitó. De la misma manera, cuando veas a alguien que te parezca como que no hay mucho remedio en él, no lo descartes. ¿Qué sabes tú si el peor perseguidor se transforma en el mejor apóstol? ¿Qué sabes tú si ese hijo, si ese familiar, si ese vecino, si ese amigo? ¿Qué sabes tú si ese sin remedio se transforma en el grande de este último tiempo? La gracia de Dios puede hacerlo. La gracia de Dios puede tocarlo. La gracia de Dios puede cambiarlo. La gracia de Dios puede hacer maravillas. Bendito sea Dios. Así que no limites esto. Primero, entender el privilegio de ser amado. Y esto alguna vez te he mencionado sobre ello, pero creo que es importante comprenderlo bien, porque no somos conscientes verdaderamente de la importancia que tiene existir. Suelo compararlo con el hecho de la concepción y la importancia de esta carrera. Cuando yo supe que de una relación sexual, para que haya nacido una persona, tuvo que ganarle una carrera entre 200 y 300 millones de personas. ¿En serio? Todos los que estamos aquí por concepción ya somos campeones. Tú ya le ganaste a 2 veces los habitantes de México nada más para nacer. Es que esto es, quiero que lo pienses. Tú nunca has ganado una carrera después de nacer tan grande como tu concepción. Pero esto tiene que ser la mano de Dios, amado. Porque si tú comparas la concepción, todo lo que había posibilidades que hay para que no nacieras tú, no solo en esa relación de tus papás, que había alrededor de más de 250 millones de posibilidades diferentes. Suelo ver eso y pensar de mí, pues cómo estaban los otros, qué tan dañados estaban para que naciera yo, para que yo ganara, qué tan arruinados venían los demás. Pero en fin, si tú comparas eso y lo multiplicas, las posibilidades que habría en todas las ocasiones que tuvieron vida conyugal tus padres, que pudo haber sido alguien diferente a ti. Estamos hablando, amado, que habría más de 800,000 millones de posibilidades diferentes en la vida de tus papás que naciera otro hijo. Y naciste tú. Esto no puede ser una casualidad. Y si lo comparamos viendo a tus padres, a los abuelos, y nos vamos hacia atrás, o sea, pon otra diapositiva y checa. Sería uno entre incontables e incontables posibilidades de que fueras tú el que naciera. Si nos vamos hasta Adán, es imposible medir la combinación de posibilidades diferentes que pudo tomar la vida para que llegara hasta ti y que existieras tú. Esto es fuera de serie. Tú eres un producto único. Tú eres un espécimen diseñado por Dios. Tú eres, de verdad, tú eres único, irrepetible, original, amado. Como tienes que entender que Dios te quería a ti. Fue seleccionando a través de miles, de millones, seleccionando hasta que quitando lo que no debía ser hasta llegar a ti, porque Dios te quería a ti. Tenías que ser tú. Si Dios hubiera querido a otro, habría hecho a otro, pero te quería a ti. Si Dios hubiera querido otra clase de características, habría formado. Tenía para escoger millones distintos, con otros dones, capacidades, habilidades, pero te quería a ti, con tu esencia, con tu manera de pensar, de ser, con tu forma, con tus tropiezos, debilidad, con lo que tú eres. Pablo está diciendo: Dios me escogió a mí, me llamó desde el vientre de mi madre. Esto es algo extraordinario. Jeremías lo dice, que el Señor me llamó antes de que fuera concebido, me llamó para ser profeta a las naciones. ¿Cómo es posible? No existía, pero desde el principio, antes de Adán, escucha, antes de Adán, antes de que la humanidad existiera, en el corazón divino, Él te vio,
y señaló el camino por donde habría de ir separando, eliminando hasta llegar a ti y que existieras tú, porque te quería a ti y porque tiene un plan para ti en esta vida. Bendito sea Dios. No eres cualquiera, eres extraordinario, y si te das cuenta de tu valía harás maravillas, amado. Bendito sea el Señor. No hay tiempo para sentirse mal, no hay tiempo para malagradecimiento, no hay tiempo para vivir amargado, no hay tiempo para querer quitarse la vida. Tienes que estar agradecido y decir gracias, Dios. Tienes que dejar de oír otras voces que te debilitan, que te ofenden, que te hacen sentir menos, que te señalan. Tienes que dejar de oír eso y oír a Dios y decir: Él me amó. No sé cómo funciona esto, pero Él me amó a mí. Realmente, para algunos no hagas un evangelio centrado en el hombre, solo en Cristo. Nunca el decir que Dios te amó a ti quita a Cristo de la ecuación, porque te amó a ti en Cristo. Y debes saber que el amarte a ti en Cristo implica que cuando te conviertes, tú no te transformas en una persona cristiana igualita a los demás. Te respeta tu idiosincrasia, tu esencia, tu manera de ser. Si Pablo está feo, chaparrito y tiene su manera farisea de ser, Dios va a salvar a Pablo y va a amar a ese fariseo, chaparrito y feo, y a ese hombre lo va a usar en esa manera. Tienes que entender que así funciona, no uniforma, no los convierte y los hace todos iguales. Dios quiere una versión de Cristo en tu manera de ser, y una versión de Cristo en aquella otra manera, y otra versión de Cristo en aquella otra, pero a todos y a cada uno amados profunda y poderosamente como único. Sea agradecido, bendito sea Dios. Alguien bendiga a nuestro Dios. Gloria a Dios. Qué maravilla. Te mencioné a Jeremías. Él dijo: vino pues palabra de Yahvé a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. Tú tienes una encomienda que cumplir. Hay un plan para ti. Y mira, así sea Abraham a los 100 años o Moisés a los 80, hay un plan para ti. Y aunque no lo hayas vivido hasta el día de hoy, hay un plan esperando para ti. ¿Alguna vez has estado en casa? No sé, vamos a suponer que se descompone algo en tu casa, se arruina la luz, no tienes luz. En estos tiempos no tener luz es un problemón. Imagínate, no tienes luz y llamaste a un electricista. Es algo que no puedes arreglar por la razón que sea, es un corto importante. Llamas a un electricista y estás esperándolo. ¿Cómo estás esperando al electricista? Lo estás esperando como si fuera el día de tu boda. Perdóname la comparación, pero va en serio, lo esperas de verdad. Yo no sé si serías capaz de estarte asomando por la ventana, estarle mandando mensajes, llamar por cuándo vendrá, porque todo se detiene. Necesitas que llegue. Estar a oscuras y en frío no es agradable, así que sin duda que tendrías una gran expectativa. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo entero, por causa del propósito de Dios en Cristo, estaba esperándote y ha estado esperándote a ti. Así como Pablo lo dice: me llamó del vientre mi madre. Así como Jeremías lo dice: antes de nacer Dios me vio y me amó y me escogió y me santificó y me envió. El mundo ha estado esperando la manifestación de este Hijo de Dios que eres tú. Está esperando que te levantes y le creas a Dios y digas: voy a hacer la obra de Dios donde sea. No todos tienen que ser ministros. Donde Dios te ponga. A lo mejor está esperando a ese gran empresario, a lo mejor está esperando a esa gran maestra de escuela, a lo mejor está esperando a ese alguien que tocará las fibras de la humanidad, haciendo el cambio, haciendo lo necesario dentro del gran cronograma divino, dentro del gran mosaico de lo que es Dios en la creación, para cambiar las cosas. Puedes ser tú la siguiente obra maestra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien le ha creído al Señor, bendiga su nombre con todo su corazón. Gracias, Señor Jesús. Primero, el privilegio de ser. Segundo, el privilegio de pertenecer. Tienes que entender que existir es un privilegio maravilloso para volverte en alguien como Pablo. Segundo, el privilegio de pertenecer, de que no es una casualidad, no eres una pelotita rebotando, tienes pertenencia. Y al respecto de esto, Pablo, dando su testimonio, dice en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, dice algo maravilloso en los versículos 4 y 5. Filipenses 3, versos 4 y 5. Dice la escritura: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más,
Pablo no era muy dado a jactarse, pero aquí lo tuvo que hacer. Y entonces empieza a decir quién es. Y dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En el siguiente versículo va a decir que también en cuanto a la ley es irreprensible. Es muy interesante esto porque nos dice varias cosas. Primero, circuncidado al 8º día. Alguno va a decir, bueno, sí, era judío. No, pero es que no todos los judíos eran circuncidados al 8º día. Eran los judíos de cepa, nacidos en familias judías que respetaban la ley. No un prosélito gentil que se quiso judaizar a los 40 años de vida y entonces se circuncidó. No, él está diciendo, cumpliendo todas las reglas de la ley desde que nací. Circuncidado al 8º día. Pablo va a desarrollar la doctrina de la circuncisión, entendiéndola de cuna muy bien. Y más tarde va a decir, la circuncisión que ahora opera es la del corazón. Ya no del cuerpo, sino la del corazón. Cuando le quitas esa parte del alma, la carnalidad, y comienzas a vivir para Cristo. Cuando te puedes jactar de decir, Cristo cambió mi vida, Él me transformó, Él ha circuncidado el corazón. Me gustaba esto, ahora me gustan las cosas de Dios, ahora hacer la obra de Dios, porque Él ha tocado mi corazón. Bendito sea Dios. Tú también debes decirlo. Esto es algo maravilloso. Y no solo eso, sino que dice del linaje de Israel. No dice del linaje de Jacob, porque podía haberlo dicho. Muchos otros hablaron de ser del pueblo de Jacob, pero en este caso dice del linaje de Israel. Linaje, una vida, familia tras familia, no de Jacob, el hombre de carne, sino de Israel, la bendición de Dios, la promesa de Dios. Es decir, yo no solo pertenezco al pueblo de Dios porque vengo de judíos, sino pertenezco al pueblo de Dios porque estoy en la promesa que Dios dio a Israel en aquel día que luchó con Dios. Y esto, mi amado, es como cuando tú dices algo semejante. Escucha esto, dice además hebreo de hebreos. El original es hebreo de hijo de hebreos. Hijo de hebreos. O sea, literalmente es lo siguiente. Tú vas a decir, pues yo también he sido circuncidado del corazón. Y no solo eso, sino que estoy dentro de la iglesia, tengo linaje. Yo pertenezco al pueblo de Dios, al Israel celestial, a la nueva Jerusalén, a la que viene del cielo, al pueblo de Dios redimido por la sangre de Jesús. Bendito sea Dios. Y si entre nosotros hay algunos que son hebreo de hijo de hebreo de hebreo, significa que eres segunda o tercera generación de cristianos. Gloria a Dios, porque aún contigo puede ser más todavía. Bendito sea el Señor. Alguien debe entender esto y glorificar al Señor. Bendito Dios. Amado, ¿cuál es la importancia de ser hijo de hebreos? La importancia es la multiplicación de la bendición. Mira, sinergia se le llama. Cuando tú tienes la suma de las partes en conjunto, son más poderosas que la suma de las partes por separado. Si tienes dos abanicos con aire, pones uno aquí y otro acá, el aire va a llegar hasta cierto lugar, nada más. Vamos a suponer tres filas y hasta ahí va a llegar. Si pones un aire aquí y el otro atrás en la misma dirección, probablemente se vaya hasta 8 o 9 filas. ¿Por qué razón? Porque cuando tomas los elementos por separado y los juntas para que colaboren juntos, se multiplica, va más allá. Tú puedes tener, escucha esto, puedes tener cristianos por separado e intentamos, pero ¿cuánto esfuerzo se realiza para santificar una vida? Ya viene del mundo, se convirtió a los 50 y para quitarle sus 50 años de egipcio se batalla mucho, probablemente dure 10, 15 o hasta 20 años en quitarle lo egipcio. Pero supongamos que en lugar de eso, o él mismo tiene un hijo, el cual nace en la iglesia y es educado como cristiano, no tienes que quitarle nada. Se potencializa la gloria y la unción que había en padre, pasa a su hijo. Y si todavía su hijo tiene otro hijo cristiano, va más allá. Estos son los que cambian las naciones y hacen cosas extraordinarias. Eso es lo que significa, soy hebreo de hebreos. Soy creyente, pero aparte tengo en mi linaje más creyentes. Bendito sea Dios. Alguien debe bendecir al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dice él, fariseo. Además, él se expresa de sí mismo como fariseo de fariseos.
Él habla de sí mismo como alguien. Mira, los fariseos eran la secta judía más celosa de la ley. Jesús tuvo muchos problemas con ellos. Estos tipos contaban, para diezmar contaban el eneldo y el comino. O sea, las semillitas pequeñas separaban 9 una, 9 una. No juegues. Eran extraordinariamente estrictos en su vivir. Unos amargados terribles, conflictivos, peleoneros. ¿Cómo se sentían los santos? Porque fariseo significa separado, santo. Ellos se sentían como la crema innata de la fe judía. Y los demás eran unos mundanos. Obviamente para ellos ver a Jesús era, de pronto encontraron a alguien que no se esforzaba en todo lo que ellos se esforzaban y era más santo que todos ellos juntos. Y esto era un problema para ellos. Chocaron, no lo entendían. Pues Saulo era fariseo de fariseos. O sea, Saulo le decía a los fariseos: mundano. Qué bárbaro. O sea, Pablo era el que dentro de los fariseos lo señalaba. ¿Te puedes imaginar a alguien a quien los fariseos no aguantaran por santurrón? Impresionante. Sé que esa clase de personas no son muy agradables, caen atravesados, lo entiendo. Pero bendito sea Dios, porque también esa gente comprometida con su fe pone el estándar más alto. Si tú le pones el estándar a la gente aquí, siempre están pensando ahí, siempre le están preguntando: pastor, ¿es bueno esto, es malo lo otro? O sea, están preguntando: ¿hasta dónde puedo estar sin ser mundano? Siempre están preguntando cosas así. Oiga, y sobre el vino, oiga, y sobre la música mundana, oiga, y sobre la ropa, oiga, y sobre los tatuajes. Siempre están preguntando a ver cómo me salto otro poquito. A veces me dan ganas, en serio, de decir: dale pues, ya, dale, ya, deja de preguntar. Porque normalmente el que pregunta está preguntando no porque quiera ser santo, está preguntando: ¿hasta dónde puedo ser mundano sin ser catalogado mundano? Por eso pregunta. Y es difícil oír eso varias veces. Pues Pablo no te oiría varias veces. A la primera, él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, los fariseos lo veían: no, ese sí es santo, ese sí está tremendo. O sea, era un Mozart de religión. Bien enojón, bien amargo, porque todo el que persigue a su hermano se vuelve bien amargo. Y así era él. Sin embargo, amado, a pesar de todo, encontramos a alguien que quiere servir a Dios. Yo prefiero esos hermanos y hermanas que a veces los ven como demasiado fanáticos, comprometidos, demasiado entregados, más que ver al mundano, al que anda a la mitad, al que aquí es una forma y allá fuera de otra. Yo prefiero ver al cristiano que está con su mujer toda la vida, al cristiano que se mantiene en las alabanzas de Dios, adorando al Señor, que no habla malas palabras, que se mantiene íntegro, que no difama ni anda de chismoso, que se mantiene como cristiano, que predica el evangelio, que los demás lo señala, siempre anda hablando la Biblia. Prefiero por mucho esa clase de vida cristiana, porque he visto una y otra vez que Dios voltea y ve a esos hombres y mujeres y dice: con uno de esos yo conmuevo el mundo. Con esa clase de personas comprometidas al 100%, aunque se les pase la mano. Preferible que se te pase la mano en la piedad y en la santidad a que se te pase la mano en ser mundano. Te lo aseguro por mucho, bendito sea Dios. Ese era Pablo. Amado, todo lo que practiques, por lo menos 5 años lo perfeccionas. Si no tienes talento musical y hoy empiezas a tomar clases de música, aunque tengas 50 años, si hoy empiezas a tomar clases de música, en 5 años vas a tocar ese instrumento. Aunque no seas virtuoso, vas a presumir a los demás que tocas ese instrumento y lo harás bien, porque el cerebro se adapta y hace terminaciones neurológicas necesarias para ahora lo que le estás demandando, y va a aprender y se va a desarrollar, y la gente va a decir: oye, ¿tienes talento musical? No, lo que tuve fueron ganas, fue perseverancia. Tú puedes ser matemático aunque no se te den los números. Puedes ser alguien que escriba libros aunque no se te den las letras. Si practicas 5 años lo mismo y no te mueves diariamente varias horas al día, lo vas a desarrollar. Porque esa es la capacidad que tenemos los humanos. No importa dónde nos coloquen, sobrevivimos y salimos adelante. Tenemos más capacidad de adaptación que las cucarachas. ¿Qué saben las cucarachas? Les quitan la basura y se mueren. Nosotros aguantamos hasta las guerras atómicas, amado. Somos de otro nivel.
Y precisamente por esa habilidad, practicando algo 5 años, llegamos a dominarlo. Te invito de parte del Espíritu Santo, practica 5 años ser cristiano de verdad. Practica la vida cristiana en serio. Verás si no te cambia la historia, no solo de tu vida, sino de tus generaciones, tus hijos, tus nietos y lo que vendrá después. Verás si no te transforma la historia. Bendito sea Dios. El Señor es maravilloso. Gloria a Dios. El Señor es bueno. En tercer lugar y último punto que quiero mencionarte, el privilegio de tener. Primero, el privilegio de ser, el privilegio de pertenecer, pero también el privilegio de tener. Esto es importante, los dones, las habilidades, los talentos, la preparación. Dice la Biblia, libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3. Pablo, hablando de su propio testimonio, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, el Harvard de la época, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Está hablando con judíos. Parece que Pablo pertenecía a una familia muy rica. Él era de Tarso, nacido en Tarso. Para estudiar en Jerusalén, si tú eres de Tarso y estudiar en Jerusalén con Gamaliel, el mejor maestro del momento de entre los pueblos hebreos, que además era muy caro porque tenía unos cuantos alumnos, no pasarían de 30. Así que para ser parte de ese grupo selecto, tú necesitabas tener mucho dinero. Recuerda que Gamaliel era judío, así que no ibas a llegar con buenas intenciones, ibas a llegar con dinero. Por lo que quiere decir que Pablo, para poder trasladarse a Jerusalén y ser educado por Gamaliel, sus padres tenían mucho dinero. El hombre era rico en serio. La Biblia habla de que hablaba muchos idiomas, varios idiomas. Él mismo se jacta ante los corintios cuando ellos hablaban en lenguas. Les dice: doy gracias que hablo lenguas más que todos vosotros. Lo dice en ironía, porque hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego, latín, latón, lámina galvanizada, de todo. Él tenía una habilidad para los idiomas. No decimos políglota porque parece insulto, pero eso era. Pablo tenía una habilidad, tanta era su habilidad para hablar en otros idiomas, que pudo escribir en griego. La Biblia dice que predicó en el Areópago de Atenas, donde predicaban o daban conferencias solamente los intelectuales y filósofos de su tiempo, no cualquiera. No he encontrado algo en la historia que diga que un César haya hablado en el Areópago de Atenas. Tenías que ser un verdadero intelectual. Y a Pablo lo invitaron a dar una conferencia en el Areópago de Atenas en el idioma griego, no en arameo, que era su idioma natal, sino en griego. Esto quiere decir que el hombre realmente, ya dar una conferencia entre intelectuales en otro idioma, este tipo sí estaba preparado. Quiero que sepan lo siguiente: eso también es importante, jóvenes. No solamente es que seas cristiano, prepárate, aprende, desarróllate, porque es fundamental que nos vean allá afuera como la gente más preparada, que puedas hablar el tema que sea, que domines el mundo porque eres alguien que ha desarrollado su capacidad intelectual. Cuando la gente, los filósofos oyeron a Pablo, los filósofos, los intelectuales, y le dijeron: las muchas letras te han vuelto loco. O sea, ellos mismos dijeron: este está de otro nivel. Los intelectuales se impresionaron con Pablo. Amado, lo que te estoy diciendo es: necesitamos que cada día te prepares. Dios puede hacer maravillas con Pedro, con Juan, con Tomás y los demás, pero para conquistar el mundo necesitamos Pablos. Que tu hijo aprenda y se prepare. Sale muy caro una escuela privada, no importa, pues trabaja más e inviértele y prepáralo, y haz que tu hijo memorice todos los días y que esté constantemente aprendiendo. No tiene talento musical, pero que aprenda también eso. No puede hacer, también que lo aprenda, que desarrolle todo lo que pueda. Porque ¿qué sabes tú? Cuando Dios busca un instrumento fino, un instrumento bien equipado, bien desarrollado, sea tu hijo al que Dios va a llamar. Yo siento en ocasiones que como que Dios voltea, me ve y dice: no, este es bueno.
Porque hay otros que están preparados de verdad. He procurado leer, aprender, crecer, desde luego. Pero soy un poco como el dicho antiguo del burro que tocó la flauta. O también decían en mi pueblo, tonto, tonto, pero con zapatos nuevos. Algo así. Pero prepara a los tuyos, amado. ¿Qué sabes tú lo que pueda suceder? Inviérteles. Esto ha fallado en algunos creyentes, porque algunos creyeron a Dios y dicen: yo confío en Dios, pero no hacen nada. No se preparan, no se desarrollan, no crecen, no avanzan. Prepárate, necesitamos gente. El mundo no puede cambiar. No hay manera que otro político del partido que quieras se levante y cambie una nación. No se puede. Se necesitan hijos de Dios con principios de vida correctos para hacer leyes correctas, que sean insobornables. Seguir depositando la confianza en los hombres que no tienen el Espíritu de Dios es una necedad. Porque en cualquier momento el que depende de la carne y del mundo, en cualquier momento cualquier demonio lo lleva. Y hemos visto esto una y otra vez, que empiezan de una manera y terminan en otra. Simplemente no le puedes, decían antes, no le puedes pedir peras al olmo. No está en ellos. Dios, para poder influir en Egipto, mandó un José. Para influir en Babilonia, mandó un Daniel. Para influir después en la reedificación de Jerusalén, mandó un Nehemías. Si Dios quiere hacer algo glorioso, está entre tus hijos, amado, para prepararlos y enviarlos a hacer maravillas. Prepáralos con ética, con vida cristiana, con capacidad intelectual, desarrollando talentos. Bendito sea Dios. Hablando de esto mismo, Pablo tenía otras virtudes necesarias. Dice el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Pablo estaba en la cárcel junto con ciertos colaboradores. Lo habían golpeado, le dieron de latigazos. Latigazos de verdad, no como los que prometieron en Qatar que no van a dar. Estos sí eran de verdad. Y entonces dice la escritura: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, porque conocía derecho romano, ve la carta a los romanos, siendo ciudadanos romanos, él era ciudadano romano, tenía doble nacionalidad, lo cual es una ventaja. Nos echaron en la cárcel. Era una ventaja porque el que era ciudadano romano no podías hacerle nada ni meterlo a la cárcel sin una sentencia judicial, con testigos, con abogado, con capacidad de demostrar su inocencia. Y a él nada más lo azotaron y lo metieron. Lo vieron feo, con apariencia judía, dijeron: tú dale y mételo. Y Pablo se quedó callado y no dijo nada. Se vas a ver, te lo voy a cobrar. El tipo era vivo. Dice la escritura: nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos, los magistrados. Vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Cuándo se ha visto que un magistrado deje su sala para venir a la cárcel y decir: don Pablo, pudiera salir, por favor, porque nos equivocamos? O sea, quiero que piensen en la escena. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. En la que nos metimos por prejuicio, por racismo, por elitismo, por también quebrantar la ley romana. Ellos sabían: lo que le hicimos nos va a costar el puesto. Ellos sabían, y aparte los van a meter a la cárcel. Tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron. ¿Ves a Pablo ahí? Pues no me convences. A ver, es que no, ¿para qué me golpeaste? ¿Por qué no me preguntaste? Yo creo que sí le presionó. Le rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Esto es maravilloso. En el capítulo 20 se repite eso mismo en otra ciudad. Solamente que en el capítulo 20, antes de que lo azoten, dice: soy romano. Como que ya dijo: no, sí está feo hacerle al héroe. O sea, sí duele. Entonces la segunda vez que ya le iban a dar, dijo: nomás que soy romano, Ah, no, entonces a juicio. Digo, está bien echarles en cara, pero la vez pasada fue muy caro. Sí dolió. Amado, necesitamos que los cristianos aprendan a manejar
la ley de su país, los principios, la moral, el derecho que hay a conducirse conforme a la ley. Vivimos bajo la ley de Cristo, lo cual es superior a la ley de los hombres, pero no quebrantamos la ley de los hombres. Es fundamental que todo cristiano respete la ley de la tierra. Yo sé, vas a decir, es que el impuesto, es que esa regla, es que esa ley, lo entiendo, pero en el nombre del Señor, mientras no se contraríen la ley de Cristo y la ley de los hombres, sométete a la ley y usa la ley. Yo estoy esperando en Dios, usa la ley, amado. Se han perdido cosas y se han dañado vidas cuando no han sabido utilizar las reglas de este mundo. Dios te ayudará, pero no va a ir en contra de las reglas de este mundo mientras no sea contra sus leyes. Te lo explico. Dios va a sacar a su pueblo de Israel. Le dice a Moisés, de Egipto, perdón, le dice a Moisés, ve, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Dios respetaba la autoridad que él había puesto. ¿Alguien entiende al respecto de esto? Es fundamental, amado. Sí, probablemente no te caiga bien, probablemente estés en contra, pero es necesario también aprender a jugar el juego de la ley en este mundo, en el nombre del Señor. También es fundamental. Así que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, pero con excelencia. Mira, tengo que ir concluyendo. Las guerras no siempre las ganan los mejores soldados. A veces las ganan los soldados mejor equipados. Un soldado que no es tan bueno, vamos a suponer que no da en el blanco cuando dispara, pero su arma tiene mira especial y hasta puede señalar con infrarrojo. También cuando aprieta el botón va a llegar allí. ¿Qué importa que no sea tan buen tirador si la máquina que tiene, el equipo que tiene hace que no falle? Otro puede ser muy bueno, pero no va a tener los mismos resultados. En este mundo tenemos muy buenos cristianos, pero a veces no están equipados. Equípate. Pastor, soy ama de casa, pues sé la mejor. Que cuando la gente te conozca diga, no hay hogar como ese hogar, porque ahí está una mujer de Dios. Bendito sea el Señor. Ha formado hijos en Cristo con una calidad y excelencia espectacular. Alguien debe bendecir al Señor. Concluyamos. Pablo era un instrumento fino, preparado exquisitamente para el tiempo de ser manifestado, pero tuvo cuidado de no envanecerse, de mantenerse equilibrado, sabiendo de dónde venía su favor. Él dice, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, no pierdo el tiempo, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Le pongo todo, pero sé que es la gracia de Dios en mi vida. La combinación de esfuérzate en la gracia es lo que hace el éxito. Ponte en pie, por favor. Quiero orar hoy especialmente por jóvenes que son los que requieren talentos y habilidades. Sabes que Dios puede dotarte de manera especial para rebasar a tu generación. Quiero orar por ustedes. Si te interesa, joven, sal de tu lugar y ven hacia acá y ven a decirle a Dios, pastor, ore por mí porque yo quiero también esto. Ven a decirle a Dios que ore tu pastor, mejor dicho, y verás lo que Dios es capaz de hacer. Ven hacia acá, ven a decirle a Dios, bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. Necesitamos de verdad, necesitamos que te transformes en un joven fuera de serie, que rebases tu generación. No puedes ser promedio, no puedes ser lo básico, lo necesario. Tienes que ir más allá, tienes que rebasar tu generación. Vamos, jóvenes, lo mejor de lo mejor, que te vuelva 10 veces mejor. Es que no es complicado, sí se puede. Tienes el tiempo y la vida suficiente para realizarlo, lo puedes hacer. Quiero que a partir de hoy no digas, yo no puedo hacer eso. Sí puedes hacer eso también, además de lo demás. Inclina tu rostro y oremos. Bien, siguen pasando jóvenes, qué maravilla. Dile a Dios, Señor, si estás buscando a una persona para equipar, preparar y desarrollar a fin de utilizarla en este último tiempo, estoy disponible. No voy a perder el tiempo, no me voy a dedicar a pasatiempos o a tirar la vida. Me voy a preparar en serio, en toda sabiduría y ciencia, para que me hagas 10 veces mejor que mi generación, para que cuando estés buscando a otro instrumento fino, bien pulido, esté yo listo para ese momento. Que yo no vea pasar mi generación y usaste a otro,
Que yo no vea que levantaste a alguien más diferente, sino que sea a mí. Yo voy a estar listo, voy a prepararme en todo conocimiento, en habilidad. Voy a desarrollar mis talentos, y aún aquello que no lo sé hacer bien, lo voy a desarrollar también. Lo que tengo talento, seré un erudito, y lo que no tengo talento, sabré hacerlo. Pero no voy a hacer que mi vida sea mediocre. Cuando tú necesites a alguien, yo soy ese alguien. Cuando tú vas a enviar a alguien, yo soy ese alguien. Así que, Señor, estaré preparándome hasta el día en el cual voltees a verme y me uses a mí. No lo haré antes, no seré por carne, no lo haré por egoísmo, no lo haré por vanidad. Solo me estaré sirviendo y preparando hasta que llegue el momento en el cual seas tú, evidentemente tú, quien quiera utilizarme en política, en empresa, en la sociedad, en la educación, en la iglesia, en toda área de la vida. Cuando necesites, Señor, yo soy la persona, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada joven, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. ¿Qué te parece si adoramos al Señor, amados, para ser despedidos? Dios es bueno.